reloj sigue avanzando, ya no queda nada para el plebiscito del próximo domingo y hay muchas expectativas respecto al resultado, qué va a pasar, apruebo o rechazo y sobre todo cuáles son los escenarios que se abren para nuestro país a contar del 5 de septiembre. Queremos profundizar en estos temas junto al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el parlamentario Raúl Soto, que nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo, gracias por estar aquí. Hola Davor, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y saludo a todos quienes nos están viendo. Bueno, lo primero, diputado, es como autoridad de nuestro país, ¿cómo ve el escenario? ¿Cómo llegamos a este plebiscito con esta crispación que hemos visto en las calles, también en las redes sociales, la vimos también en el Congreso durante esta semana? Bueno, sí, un clima complejo el que hemos vivido en el último tiempo, ¿verdad? Bastantes eventos de violencia, de conflictos, un ambiente bastante crispado y de polarización, obviamente que no contribuye en un escenario electoral tan importante y donde necesitamos, sobre todo estos últimos días, cuidar mucho el clima, tratar efectivamente de mantener un clima de diálogo, de respeto mutuo, de entender que vamos a requerir a partir del 5 de septiembre, ¿verdad? Volver a encontrarnos, reunificar a nuestro país, entendernos, porque el 4 de septiembre en la noche vamos a conocer un resultado que hay que hacer propio, ¿verdad? Hay que respetar el mandato popular del pueblo de Chile que se va a expresar en el resultado que conoceremos el domingo en la noche. Y a partir de allí es necesario que no sigamos divididos, que si estuvimos divididos entre los del apruebo y los del rechazo, no pasemos a estar divididos entre vencedores y vencidos, sino que muy por el contrario, tengamos la capacidad de construir el diálogo para los grandes acuerdos nacionales que vamos a requerir en ambos casos, ¿verdad? Eso es lo principal hoy día, no generar un clima de inestabilidad, de ingobernabilidad y de crisis, sino que más bien generar certeza y señalar con claridad al país cuáles van a ser los caminos a seguir hacia adelante. Y pensando en ese gran acuerdo nacional, ¿el punto de partida es mejor si gana el apruebo o si gana el rechazo? Bueno, evidentemente acá cada uno tiene su opción de ahora. Yo creo que nuestro país inició un proceso de cambio, no solamente de cambio constitucional, un cambio profundo, institucional, un cambio de modelo. Estamos en búsqueda de un nuevo pacto social que sea el pacto que sostenga nuestra convivencia política y social durante los próximos años en nuestro país, ¿verdad? Obviamente que ese es un punto sin retorno y cualquiera sea el resultado, el proceso debe continuar. Si gana el apruebo, efectivamente vamos a necesitar construir un acuerdo mayoritario para la implementación del texto constitucional y respetar el mandato de la ciudadanía, ¿verdad? Pero también para hacer las mejoras y las correcciones que se han comprometido y que requieren una conversación, ¿verdad? Más allá del oficialismo, con la oposición, con Chile Vamos, con la DC, con el PDG, con las distintas fuerzas políticas para alcanzar una mayoría. Y si llega a ganar el rechazo, esas mismas mayorías las vamos a necesitar para un gran acuerdo por la reunificación de Chile, un acuerdo, un símil a lo que fue el 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que permita fijar las reglas del juego de una nueva hoja de ruta de cambio constitucional que dé certidumbre al país respecto de cómo vamos a seguir en la búsqueda de esa nueva constitución y de ese nuevo pacto social, si ese es efectivamente el escenario. Diputado, y en caso de que gane el rechazo, ¿cuál es el rol que debe jugar el gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, que no ha expresado oposición, pero la gente ya sabe dónde está la coalición de gobierno hoy día? Bueno, obviamente que el presidente Gabriel Boric tiene que cumplir en ambos escenarios un rol protagónico, principal, el primer mandatario de nuestro país, y lo tenemos que hacer en conjunto, lo tenemos que hacer en conjunto. Creo que debe haber una coordinación, una sintonía, una colaboración muy importante, muy fina entre el Ejecutivo, bajo el liderazgo del presidente Boric, y ambas cámaras del Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, bajo los liderazgos también de sus respectivas mesas, porque acá necesitamos, ¿verdad?, a ambos funcionando
justamente en la misma dirección, ¿verdad? Tratando de instar a los acuerdos, de facilitarlos, de que exista diálogo, de sentar a los actores a una mesa de conversación, actores políticos y actores sociales, por cierto, también, porque efectivamente creo que ese es el camino. Y a mí no me cabe ninguna duda, Davor, de que vamos a estar a la altura, de que vamos a asumir la responsabilidad política que nos corresponde en este momento histórico y que vamos a poder, ojalá, lo antes posible, porque el reloj empieza a correr el 5 de septiembre para alcanzar este gran acuerdo nacional, pero lo ideal es obtenerlo y lograrlo antes del 11 de septiembre, porque creo que hay que dar rápidamente una señal de tranquilidad, de certeza al país, y a partir de allí que todos y cada uno de los chilenos tengamos claro de cuál es el camino que vamos a seguir en ese caso. Pero, diputado, el resultado que se obtenga el día domingo, gane el apruebo o el rechazo, ¿se puede interpretar también como un plebiscito a la gestión del gobierno a 6 meses prácticamente desde que pisó el Palacio de la Moneda el 11 de marzo? No, yo creo que hay que separar aguas, Davos, eso es bueno para el país, ¿ah? No solamente para el gobierno, porque lo que nos jugamos, ¿verdad?, en la búsqueda de esta nueva constitución, en la búsqueda de este nuevo pacto social, va mucho más allá de un gobierno que dura 4 años. Es algo mucho más profundo y que tiene que ver con un proyecto país, ¿no? Y desde esa perspectiva, lo que va a ocurrir, independiente del resultado, es que el gobierno debe seguir adelante, las instituciones de la democracia deben seguir funcionando, el programa de gobierno debe abrirse a una conversación para que efectivamente pueda ser ejecutable y así debe funcionar. O sea, tenemos que dar esa tranquilidad. La gobernabilidad no se puede poner en cuestionamiento en función de un resultado electoral que puede ser incierto y que depende hoy día y está en manos de la ciudadanía exclusivamente. Yo creo que va a ser un resultado estrecho, creo que ese resultado está absolutamente abierto y lo que tenemos que hacer es respetarlo, dejar que el gobierno se concentre en hacer su pega y colaborar para que lo haga de la mejor forma posible, que es abocarse a dar solución a los principales problemas que tiene la ciudadanía hoy día en materia de seguridad, en materia de economía, de inflación, ¿verdad? Y por cierto, también de reformas estructurales que hay que enfrentar. Y mientras tanto, ¿verdad?, en una colaboración Ejecutivo-Congreso con los distintos sectores del espectro político y con la sociedad civil, por cierto, también incorporada en esta conversación, seguir en la búsqueda de esa nueva constitución, seguir en la búsqueda de ese nuevo pacto social hasta que finalmente lo logremos, porque en ambos escenarios el camino sin duda va a continuar hasta que tengamos, ¿verdad?, ese pacto social del cual todos y cada uno de los chilenos nos realmente parte. Claro, esa es una interpretación que hace usted, diputado, porque hay otros miembros de la esfera política, de la opinión pública, que dicen que el proceso se acaba el domingo. Se gana el rechazo, se termina lo que comenzó el 15 de noviembre. Usted es de los que ha planteado que sigue el proceso constitucional. Desde ese punto de vista, ¿cómo seguimos? ¿Hay que llamar a una nueva convención? ¿Se tiene que crear un comité de expertos? ¿Qué rol van a jugar los independientes eventualmente si es que hay una nueva convención? Nosotros lo que estamos proponiendo de ahora es una coordinación tripartita entre el presidente de la República y los presidentes de ambas cámaras, con obviamente el apoyo y el sostén de todos los partidos con representación parlamentaria y abrir un proceso de diálogo también con la sociedad civil para recibir propuestas en ambos casos, ¿verdad?, que permitan también incorporar al mundo de los expertos, la sociedad civil y el mundo político al proceso de implementación y de mejoras y correcciones, y en el otro escenario también para ver cuál es el mejor camino, el mejor órgano, la mejor composición y las mejores reglas electorales y de funcionamiento para continuar con el proceso constituyente. Yo creo que respecto de eso tenemos ya bastante consenso, se ha ido construyendo durante los últimos días una conversación política bien intensa que da cuenta efectivamente de una voluntad real, si no de todos, yo creo que al menos de casi todos, de gran parte del espectro político de lado a lado, y eso nos da tranquilidad de que efectivamente vamos a tener las mayorías necesarias, que en este caso son a lo menos 4/7. El domingo usted va a estar en el Palacio de la Moneda con el presidente Boric, ¿o no? Es probable que el lunes, el domingo creo que es un día para estar cada uno con los suyos, digamos. Nosotros vamos a estar, creo, en el Congreso Nacional, acompañados de parlamentarios, de dirigentes, probablemente en contacto también con
con el comando y con la moneda, pero preparando el escenario también para efectivamente lo que va a venir el día lunes, que espero que sea un llamado conjunto desde el Congreso y desde el Ejecutivo y desde todo el arco de sectores políticos democráticos a un gran acuerdo nacional que nos permita reunificar y dar tranquilidad a todo nuestro país. Gane el apruebo o gane el rechazo, ¿desde el lunes los partidos políticos retoman el control de la política chilena o no? A ver, eh, yo creo que el Congreso obviamente que pasa a jugar un rol fundamental de ahora el poder constituyente derivado radica en el Congreso Nacional y por cierto que los partidos políticos van a jugar un rol fundamental, pero yo creo que hay que tener clarísimo algo y es que no solamente buscamos, y repito esto, una nueva constitución y por lo tanto no basta solo con un acuerdo político, se requiere para alcanzar ese pacto social que va más allá de un texto, de una nueva constitución, se requiere incorporar también actores de la sociedad civil. Y por eso es necesario, ¿verdad?, abrir la cancha, escuchar a los centros de estudio, a la academia, a las universidades, ¿verdad?, a centros de pensamiento, a organizaciones de la sociedad civil. Creo que eso nos va a permitir enriquecer mucho más el debate en ambos escenarios y a partir de allí ir trabajando para que si gana la prueba, ese texto que se va a aprobar eventualmente de manera estrecha vaya ensanchando, ¿verdad? O ganando legitimidad y se vaya consolidando como un texto que queremos todos los chilenos para el futuro de nuestro país. Y si gana el rechazo, bueno, fijar, ¿verdad?, la hoja de ruta para reconstruir, ¿verdad?, ese proceso constituyente hasta que logremos finalmente ese texto. En ambos escenarios, ¿verdad?, esto continúa y yo creo que eso de alguna u otra manera debe ser un llamado a la calma, a la tranquilidad y sobre todo al diálogo y los acuerdos. Diputado, lo último, más allá de su rol como presidente de la Cámara de Diputados, como militante del Partido por la Democracia, del PPD, si gana el rechazo, ¿el PPD sigue alineado con el gobierno del presidente Gabriel Boric o debería haber un cambio, un giro en la estructura? Mire, eso le corresponde a la dirigencia del partido, pero indudablemente que cuando hay un compromiso con un proyecto político, con un gobierno, eso no debiese estar sujeto a los vaivenes de los resultados electorales del momento, ¿no? Creo que hay un mínimo ahí de consecuencia que hay que tener, pero evidentemente, al mismo tiempo, que hay cosas que en el país van a cambiar, ¿no? Yo he dicho que el eje político del país está tendiendo más hacia la centroizquierda probablemente que a la izquierda pura y dura. Y obviamente que si ese es el escenario que tenemos post plebiscito, el gobierno también tendrá que hacer un giro e incorporar probablemente con mucha mayor presencia y relevancia a los sectores del socialismo democrático, incluso posiblemente buscando ir más allá para darle la mayor amplitud posible a su base de apoyo político y de esa manera tener una representación mucho mayor y también creo que eso contribuye mucho a la estabilidad y a la gobernabilidad. Diputado Raúl Soto, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Suerte también para este fin de semana, que sea un proceso impecable que usted seguramente va a estar siguiendo allí de manera muy atenta. Muchas gracias, Davor. Muy buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes.